¡Qué bonito le salió! Gracias por hacer el esfuerzo de estar en la casa del Señor. Algunos de nuestros hermanos salieron de viaje, van a estar algunos días fuera, y otros ya están con nosotros. Nuestro hermano Miguel volvió, gracias. Él, como les he comentado, está trabajando fuera de la ciudad y estará ausente algunos domingos, pero hoy llegó a las 6 de la mañana y mire qué alegría que hizo el esfuerzo de estar con nosotros. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Dani, gracias por acompañarnos. Dani ha estado con mucho trabajo. Él está encargado de un sector de educación, ha traído mucho trabajo y gracias, Dani, por tomarte el tiempo de estar con nosotros. La mamá de la maestra, sí, todos la conocemos. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso también? Siéntanse en casa. Cada uno de ustedes son bienvenidos. En estos días vamos a estar celebrando alrededor del mundo el sacrificio de Cristo. Nosotros hoy queremos mencionar el discurso final del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Verbo eterno de Dios se hizo hombre para morir. Él en este acto cargó con todo el pecado de la humanidad. En este acto, Él hizo que la justicia de Dios fuera saciada. Y una vez que la justicia de Dios fue saciada, la gracia se nos dio. Pablo escribe en su primer carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, que Cristo es nuestra Pascua. Cristo no solamente fue el Cordero perfecto, sino también fue el sacerdote perfecto. Él se presentó delante de Dios y llevó a cabo una vez y para siempre el sacrificio. En este día queremos recordar el último discurso del Señor Jesucristo, y en esta ocasión el panorama era muy distinto. Pues el Hijo del Hombre colgaba de un madero, golpeado, humillado, maltratado. Y ahí, en ese panorama, fue donde dio fin a lo que conocemos como la pasión de Cristo. Este discurso, formado por 7 oraciones, es conocido como las 7 palabras. Y en cada una de estas palabras hay un mensaje que Cristo quiso dejar plasmado en nuestros corazones. La primera palabra que Jesús exclamó estando en la cruz fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En este momento de abandono en la cruz, donde Jesús se encontraba en agonía, Él decide perdonar a sus verdugos. Jesús nos muestra en este acto la perfección del amor. Juan Crisóstomo, en uno de sus comentarios, habla de Jesús como el maestro que enseña el perdón desde la cruz. Fíjese, Jesús en el Evangelio según San Mateo da una indicación a sus seguidores. Jesús les dice: oren por sus perseguidores, oren por aquellos que los han lastimado. Esta enseñanza es difícil de llevar. Nosotros oramos por las personas que amamos, rogamos a Dios por nuestra familia y nuestros seres queridos. Pero Jesús va más allá y dice: tienen que orar por aquellos que los han dañado. Qué enseñanza tan difícil nos pide el Maestro. Pero Él, colgado en la cruz, cumple con la enseñanza que un día
exigió a sus discípulos. Y dice colgado en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta oración encontramos un concepto medular para los hijos de Dios, que es el perdón. Jesús no dijo, los perdono, sino dijo, Padre, perdónalos, como enseñándonos, vayan a Dios y pidan no solamente por las personas que aman, sino también por aquellos que los han dañado. Y Jesús menciona en esta oración un concepto medular para los hijos de Dios, el perdón. Porque la vida de los hijos de Dios se trata del perdón. De manera vertical, porque Dios nos otorgó perdón. Y de manera horizontal, porque nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos lastiman. ¿Saben? Cuando hablamos del perdón, no podemos olvidar a aquel discípulo que le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? Él mismo respondió, 7. 7 veces. Con este discurso quiso verse misericordioso, quiso verse muy generoso, porque algunos maestros judíos enseñaban que 3 veces eran suficientes para perdonar. Y con esto ya era un gran esfuerzo el que estaban haciendo. Pedro quiso verse generoso, dijo, yo voy a rebasar la medida que ponen los maestros. 7 veces son suficientes. Para sorpresa de este discípulo, Jesús respondió, hasta 70 veces 7. Para algunos religiosos, esto iba a ser la suma de una multiplicación que da 490 veces. Pero esto no habla de un número exacto, sino habla de una forma metafórica. Jesús quiere mostrar las veces infinitas que debemos de perdonar, así como Él infinitamente perdona las ofensas que le hemos hecho. Jesús, lo que enseñó con sus palabras, lo modeló con su vida. Jesús usó este cálculo como una metáfora de su expiación infinita, su amor inagotable, su gracia sin límites. Jesús, amados hermanos, fue nuestro maestro y nuestro modelo. Como maestro nos enseñó y como modelo nos mostró la vida plena que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Disculpen, pero... ya estoy. Disculpen, pero mis dedos no me ayudan. No me ayudan. Dios les bendiga. Veremos la segunda frase que dijo el Señor en la cruz. Ya vemos, ¿verdad? Ya vimos que Jesús le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos también que Jesucristo fue crucificado en medio de 2 malhechores. Uno endureció su corazón hasta el último momento de su vida. El otro se arrepintió también en el último momento, y Dios le mostró gran misericordia, diciéndole, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda frase que Jesucristo dijo en la cruz. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cierto que el verdadero arrepentimiento nunca es demasiado tarde, pero es tan cierto que el arrepentimiento tardío rara vez se da. Nadie puede estar seguro de que tendrá tiempo para arrepentirse.
¿O estamos seguros que tenemos tiempo para arrepentirnos? No, ¿verdad? Nos llega al final de nuestro camino y a veces decimos, pues Dios me dará el tiempo para arrepentirme, pero no estamos seguros de eso, sino que cada uno puede estar seguro que no puede tener esa gran ventaja que tuvo el segundo malhechor. Esto nos enseña que no debemos dejar a lo último la vida de arrepentimiento o albergar esa esperanza de que hallaremos misericordia. Si vemos de manera particular a los dos malhechores, vamos a observar algunas cosas comunes de las gracias de Dios. Uno de estos hombres no se arrepintió y el otro le reconoció y además le reprochaba al primero que estando en agonía, en dolor y en crucifixión, era lo que ellos habían ganado. Estaban pagando por su propia culpa, estaban pagando por su propio pecado. Sin embargo, uno de los malhechores creyó que la crucifixión de Jesucristo y el dolor que él sufría eran injustos, pues él reconoció a Jesucristo como el Señor de señores y el Rey de reyes. Y su profesión de fe y su arrepentimiento le llevaron a decir al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así se humilló el malhechor en su agonía sincera. Cristo le otorgó misericordia a pesar de que él también estaba en agonía. Por este acto de gracia hemos de entender que Jesucristo murió para abrir el reino de los cielos a todo aquel que se arrepienta sinceramente de sus pecados. Gracias a Dios por esto, porque podemos tener esa confianza, esa seguridad, porque Él abrió las ventanas, las puertas del reino de los cielos para todo aquel que se arrepienta sinceramente. Las Escrituras nos enseñan que no debemos endurecer nuestros corazones con la incredulidad, porque moriremos eternamente, como le sucedió al otro malhechor, que murió con un corazón endurecido. Y lo más triste de esto es que ese malhechor se encontraba tan cerca del Cristo crucificado. Que no nos pase eso, que podemos estar tan cerca y nos podamos perder. Ahí estaba el Salvador agonizando, pendiendo de una cruz. En medio de la intensidad del dolor, el sufrimiento y la agonía, exclamó, Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Este era un momento de un gran significado y ternura, pues Jesús estaba haciendo una gran encomienda. A pesar de su sufrimiento, no podía irse dejando algo pendiente. Estaba haciéndole el encargo a su discípulo amado. Le estaba encargando a María, su madre, pero también a María le estaba haciendo la encomienda de su discípulo. Jesús había hecho esta encomienda a Juan, pues Juan, su discípulo amado, había sido fiel hasta este momento donde se encontraba el maestro. Él era joven, por lo tanto, podría cumplir su encomienda. Así, Así Jesús estaba demostrando el profundo amor y preocupación filial por su madre. Incluso en este momento de agonía en la cruz, a pesar de su propio sufrimiento, Jesús muestra una atención tierna
y de preocupación y de ocupación por el bienestar de María, asegurándose de que María no quedaría desamparada después de su partida terrenal. Al confiar Jesús a María, de hecho también estaba confiando a Juan a María. Estaba encomendando. Jesús establece una conexión más allá de los lazos de sangre, destacando así la importancia de la comunidad cristiana como una familia unida y en el amor, en la fe. Como seguidores de Jesús, estamos siendo llamados a preocuparnos por los demás con una responsabilidad para los demás, en una ayuda en todo, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual y en lo material. Esta expresión también resalta la importancia del cuidado mutuo, que en medio de la adversidad, aún que estemos, pues Jesús en medio del dolor y la agonía estaba preocupándose en el bienestar y el futuro de su madre. Aquí Jesús nos enseña que aún en los momentos más difíciles debemos preocuparnos por el bienestar y protección de los demás, siendo sensibles a las necesidades emocionales, físicas y espirituales. Jesús todo lo hizo perfecto, dejándonos un gran ejemplo de amor y servicio. Con esta encomienda estaba dando cumplimiento al cuarto mandamiento. Honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Jesús, en medio del dolor, en medio de la agonía, pudo exclamar: Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Qué significa Dios mío, por qué me has abandonado? Hay por lo menos dos enseñanzas de estas palabras que Jesús exclamó en la cruz. Y la primera, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usando esta cita de las Escrituras en el Salmo 22:1. Un salmo que fue escrito hacía 1000 años atrás, donde David estaba profetizando lo que Jesús viviría en la cruz años después. Y al estar citando Jesús este salmo, estaba reafirmando la profecía para que no hubiera duda alguna que él era el Mesías. Elí, Elí, lama sabactani. Es el momento donde Jesús llevaría sobre sí mismo los pecados del mundo, experimentando la separación del Padre como consecuencia del pecado, ya que Dios no puede morar donde éste habita. Al expresar Jesús estas palabras, hace evidente la angustia que sentía desde su humanidad, al vivir esta separación momentánea del Padre, pues nunca antes se habían separado. Desde la eternidad habían estado juntos. ¿Alguna vez te has sentido solo, desamparado, angustiado? Jesús mismo lo vivió por unos momentos en la cruz. Mientras tengamos vida, tenemos la esperanza que nuestro Padre nunca nos abandonará. Ya Jesucristo tomó esa carga por nosotros. Entonces, hagamos todo lo que sea necesario para poder comprender y apreciar lo que Jesús ha hecho por nosotros y nunca olvidar el dolor de sus palabras. La segunda enseñanza. Algunos dicen que la conexión entre Jesús y el Padre se rompió, que no hubo comunión entre Jesús y el Padre durante unas horas. Pero si decimos eso, tendríamos que decir que Dios no existió por unas horas. Dios mío, Jesús obviamente estaba orando a alguien, pero ¿a quién estaba orando? Nosotros los cristianos creemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que es un solo Dios en tres personas. Y si la comunión entre el Padre y el Hijo se rompió durante unas horas, tendríamos que decir entonces que Dios no existió por unas horas, y eso obviamente es un error. Estas palabras de Jesús, Dios mío, no significa que el Padre desamparó al Hijo, sino que Dios desamparó la parte humana de Jesús. En la cruz,
Estaba Jesús hablando desde su lado humano. Y de hecho fue la única vez en la cruz que Jesús dijo, Dios mío, Dios mío. Siempre Jesús le hablaba como Padre mío. La comunión de Jesús con el Padre estaba tan vigente que Jesús momentos después controló su propia muerte. Es decir, nunca se rompió la comunión entre el Padre e Hijo. Lo que pasa es que Jesús no llevó el pecado sobre su lado divino, porque Dios no puede contaminarse con el pecado, como mencioné antes. La Biblia nos enseña que Jesús llevó el pecado sobre su carne, sobre su cuerpo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto para que usted y yo fuésemos perdonados de nuestros pecados. El Padre tuvo que derramar su ira sobre Jesús y en su cuerpo fue hecho pecado. Jesús en su lado divino, en su divinidad, nunca se contaminó con el pecado, pero su cuerpo fue hecho pecado por nosotros. Fue el lado humano de Jesús el que llevó el pecado, el que sintió la separación de Dios, y esto nos enseña que el pecado nos separa de Dios. Romanos 8:3 dice que a causa del pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Isaías 52 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto habla de que el pecado nos separa de Dios. Esa fue la separación que Jesús mismo sintió en su lado humano de Dios en la cruz. Jesús nunca pecó, pero Dios cargó en su cuerpo, en su humanidad, el pecado de todos nosotros, el castigo por nuestros pecados. Y ahora, sabiendo esto, que el pecado nos separa de Dios después de haber conocido la verdad, en el momento que conocimos a Cristo, de escuchar cada domingo su palabra, tengo una pregunta para usted. ¿Seguimos llevando una vida de pecado delante de la cruz? ¿O se encuentra Dios tan presente en nuestra vida que nuestra vida misma habla del ejemplo de Jesús en la tierra? Elí, Elí, lama sabactani. Las dos, vamos a decir, lo que era Cristo. Cristo fue hombre igual que tú, igual que yo. Tengo sed física, tengo sed de agua natural. Pero ¿cómo? Imagínense ustedes del tiempo que aprendieron a Jesús al momento en que lo llevaban al sacrificio, mínimo pasaron 3 días. 3 días que no comió, no bebió agua, fue golpeado, fue torturado. Imagínense la sed física que tenía. Esto nos demuestra que Jesús, al igual que tú y como yo, fue carne y tuvo las mismas necesidades que tú tienes y que muchas veces nos justificamos y decimos, es que Cristo, pues era Cristo y no puedo yo hacer eso. Con esto nos demuestra el Señor que Él tuvo las mismas necesidades que tú tienes. Tú no puedes decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Él en su carne sintió la misma sed que tú puedes sentir en un momento de la cuestión física. Pero también es una palabra que nos enseña el sentido espiritual. O sea, es una palabra que tiene 2 connotaciones. Lo físico, donde nos demuestra que Cristo es igual que tú, carne, que siente, que le duele, que hay necesidad física de alimento, que hay necesidad física del agua. Así también Cristo lo sintió. Cristo fue carne igual que tú eres ahora. No veamos, claro que fue una persona excepcional por quien era, pero tuvo los mismos dolores físicos, los mismos dolores en su cuerpo que tú puedes tener. Sintió inclusive
el rechazo de la gente, que muchas veces tú lo puedes sentir y a veces te quieres justificar. No tenemos justificación alguna. Cristo nos demostró en la cruz que Él era igual que tú, que tenía los mismos sentimientos que tú y los mismos dolores que tú. Y el aspecto espiritual, que es el más importante. Cuando Cristo dijo, tengo sed, ¿le dieron agua? No, le dieron vinagre con vino. Lo rechazó Él porque no estaba satisfaciendo esa necesidad física. Pero aún sin embargo, ese vinagre es lo que nosotros a veces le ofrecemos al Señor con nuestra vida, con nuestro pecado, con nuestras actitudes. Ese es el vinagre que nosotros ofrecemos al Señor cuando está en la cruz. Y Dios rechaza el pecado. Nosotros tenemos que darle agua. Dice en Juan 4, 13, 14, esta agua que yo doy no es igual a la agua que tú conoces. Esta es una agua de vida eterna. El agua que nos da el Señor es para vida eterna. Pero ¿qué necesitamos hacer? Lo que hizo el malhechor que estaba a un lado de él. Reconocerlo primeramente a Él como todo el sacrificio que hizo por tus pecados, por tus fallas. Él tuvo que morir. No murió un animalito como decía ahorita el pastor en el Antiguo Testamento. Murió Cristo por ti, fíjate. Qué importante eres tú para Él. Y a veces nosotros mismos no nos damos el valor que Cristo nos da. A veces nos sentimos sin valor delante de mucha gente. Tú vales mucho para Cristo, porque ese sacrificio que hizo Él fue por tu vida. Fue para que tú fueras salvo. No para que vengas y no te das cuenta de todo ese sacrificio. No le demos al Señor vinagre. Dale el agua de tu vida. Entrégale tu vida al Señor. Eso es lo que Él te está pidiendo. Que le entregues tu vida. No que le entregues el vinagre que le dieron en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra griega que se utiliza en consumado es tetelestai, que significa consumado es. Fue usada en la antigüedad con diversas connotaciones. Fue usada cuando una deuda quedaba totalmente pagada, totalmente saldada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Es aquí que las palabras pronunciadas por Jesús en la agonía de la cruz cobran un valor inmensurable. La sexta palabra es pues una declaración de victoria, el grito triunfador de un corredor que ha llegado a la meta, o sencillamente la expresión del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. La obra salvífica de Jesús en la tierra estaba entonces ahora sellada en la cruz. El mundo que había estado perdido ahora tiene oportunidad de salvación a través de la obediencia y el sacrificio de Jesús en la cruz. Consumado es la declaración de la derrota del mal. Ahora la vida ha triunfado sobre la muerte. La esperanza ha triunfado sobre el dolor. La justicia ha triunfado sobre el pecado. Ya Dios ha triunfado sobre el adversario y sus huestes del mal, como lo escribe Pablo en la carta a los Romanos, donde dice que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En un sentido más profundo,
Consumado es significa que ya no hay un abismo. El grito de Jesús desde aquella cruz le dice al mundo que el abismo que había entre Dios y los hombres, que había sido creado por el pecado, ya no existe. Ahora hay un punto de contacto entre la divinidad y la humanidad. Ese puente es la cruz, a través del sacrificio de Jesús. En este momento Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. En esta palabra Jesús puede expresar: todo está cumplido. ¿A qué se refería Jesús con esta expresión de todo está cumplido? Desde el Antiguo Testamento habían profecías que hablaban acerca de Jesús, acerca del sacrificio del Cordero. Y en este momento todas esas profecías estaban culminando y llegando a la obra magnífica que el Padre había preparado para la humanidad. Entonces Jesús sabía que había que cumplir la ley a cabalidad, sin error alguno. Terminó con todos los sacrificios del Antiguo Testamento que solamente cubrían los pecados. Ahora Cristo los estaba expiando por completo en aquella cruz. No solo los cubrió, sino que pagó la deuda eterna, venció los poderes de las tinieblas, nos hizo libres y nos justificó delante del Padre para la eternidad. Entonces Jesús en esa cruz exclamó: consumado es, todo está cumplido. La palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta oración que hace Jesús nos deja venir a plena conciencia de que su hora final había llegado. Algunos tratan de desacreditar el sacrificio de Cristo, diciendo que Él estaba anestesiado, por eso no sufrió. Pero Jesús en su último camino, en el final de la pasión, que conocemos, como decía al principio, como la pasión de Cristo, dejó cada una de estas frases para que no hubiera duda alguna. Aquel que colgaba del madero era del que se había hablado por boca del profeta. Vendrá uno justo y morirá por los injustos. Vendrá uno santo y morirá por los pecadores. Jesús está consciente de que la hora de morir ha llegado. Esta oración que hace Jesús en un momento de sufrimiento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un fuerte grito de confianza extrema y abandono en Dios. Jesús con esta oración expresa la plena confianza que tiene en su Padre. Y nos deja a nosotros el legado de vivir una vida en plena confianza en Dios. Dios quiera que el día que nos toque partir, tengamos la firme convicción que tuvo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, hasta este momento puedo reflejar que así como estuviste conmigo en la vida, estarás en la muerte. Porque para nosotros los hijos de Dios, la muerte no es el final de algo, sino es el comienzo de nuestra vida eterna al lado de nuestro Redentor y de nuestro Padre. Para nosotros la muerte es la entrada a la eternidad, al gozo eterno al lado de nuestro Salvador. La Biblia dice que un día le veremos cara a cara. Y entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Jesús, al final de su muerte, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cumpliendo así
lo que escribieron de él en Juan, diciendo: nadie me arrebata la vida. A mí no me la roban. Yo la estoy entregando. Jesús dijo: un amigo es aquel que pone la vida por otro. Jesús puso su vida, hermanos, por usted y por mí. Nadie le arrebató la vida. Él la entregó en un acto de amor desbordante. No hay una religión, no hay un movimiento que pueda abarcar el amor desbordante de Dios. Y reinaremos Un amor desbordante sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar. La cruz de Cristo se llevó a cabo para que cada uno de nosotros vivamos una vida plena en Él. Él murió solo para que nosotros nunca sintamos la soledad. Él murió enfermo porque la Biblia dice que por sus llagas hemos nosotros sido sanados. Y queremos orar antes de terminar, agradeciéndole a Dios por ese acto tan grande de amor, pero también queremos orar por ustedes. Si alguien se ha sentido solo en alguna ocasión, queremos pedir que Dios venga en plenitud a tu vida. Si alguien está enfermo, creemos que Jesús es suficiente para sanar, que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue tocando vidas y cambiando corazones. ¿Por qué no oramos un momento? Ahí en nuestros lugares, si alguien ha sentido soledad, diga: Señor, no quiero más sentir este momento de soledad, de angustia, de desesperación. Ayúdenme los líderes, por favor. Deja que Cristo te abrace. Él murió con los brazos abiertos, haciendo una invitación. Todos somos bienvenidos a sus brazos. Él murió con sus brazos extendidos, haciendo la invitación. Abrázate de Él, abrázate. Tómalo. Abraza la cruz y vive una vida plena para la gloria del Señor. Oh Dios, hemos estado orando por algunos milagros y creemos que tú obrarás, Señor. Toca a cada uno de los que hemos estado orando, Señor, sus cuerpos, tócales. Hemos orado por gente que está en una situación dolorosa, donde el cáncer les ha invadido, Señor, como es el caso de Iván, pero creemos que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Cada petición de oración que hemos hecho los miércoles, Dios, te pedimos: tócales, 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 para la gloria de tu nombre. Si hubiera alguna necesidad en el hogar, Señor, sea emocional, sea física o material, te pedimos que tú la suplas para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, tócales, tócales, tócanos, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti. Nunca entenderemos un amor tan profundo, tan grande. Nuestra mente limitada no comprende tanto amor, tanto amor, tanto amor.
santo amor. Oh, Espíritu Santo, tócanos. Oh, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios, un aplauso, una señal de alegría, de victoria? Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Hermanos, estamos contentos porque nos acompañó el día de hoy. Gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Aquí en la parte de atrás hay café, hay agua, hay galletitas. No se vaya sin saludar a alguien, sin pasar un rato agradable. Y les recordamos, el siguiente domingo vamos a estar llevando a cabo el culto de resurrección y vamos a tener también lo que es la Santa Cena. Por favor, venga, pasemos un tiempo agradable, invite a un amigo, vamos a celebrar que aquel que murió también resucitó. Amén. Que tengan una excelente semana. Dios les